Buenas tardes, Dios los bendiga en esta tarde. Quería compartir con ustedes un mensaje que Dios me ha dado en mi corazón y lo he puesto por título Un matrimonio espiritual. Tal vez se preguntarán por qué quiero compartir ese mensaje con ustedes si no sé nada de matrimonio, um, de casamiento, pero el Señor fue que me dio este mensaje y para yo compartirlo con ustedes y también poder compartir un pequeño testimonio que pasó conmigo años atrás también. Y quería yo que me acompañaran a 1 Corintios capítulo 7. Dice: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestras incontinencias. Bueno, aquí estamos hablando de un matrimonio, o cuando está a punto de ser de dos parejas, de dos personas casarse. Vamos a empezar de que un matrimonio, para que pueda ser real, bueno, como le digo, este mensaje es un mensaje espiritual, más que todo espiritual. Cuando hablamos espiritual, es de que cuando nosotros, no solamente voy a hablar del hombre y la mujer, sino de que nuestro matrimonio también con Jesús, desde que nosotros aceptamos al Señor Jesús como nuestro Salvador y Señor de esta tierra, de este mundo, nosotros estamos obligados, estamos sujetos a Él, así como la mujer al hombre. Estamos sujetos a poder obedecer en cada palabra, en sus mandamientos, ¿me entiende? Y cuando nosotros lo aceptamos como Señor y Salvador de nuestra vida, ok, bien, el primer proceso es aceptarlo de todo tu corazón. Después viene la disculpen, viene el bautismo en agua, porque tú estás recibiendo, tú estás aceptando al Señor Jesús como tu único y Señor Salvador de la tierra. Ya después, ya te da, después que tú lo aceptaste, Él viene y se acerca a ti y te acepta también. ¿Qué pasa ahí? Ya viene Él, cae su espíritu sobre ti, porque también te está aceptando como su hijo, como su siervo. Y ese matrimonio ya es algo muy íntimo, respetuoso delante del Señor, poder vivir bajo su cobertura, ¿me entiende? Y por eso el Señor habla del matrimonio aquí en su palabra, porque el matrimonio no solamente él fue que estableció el matrimonio, no fue el hombre. Dios fue que estableció el matrimonio para que esa pareja pudiera vivir bajo la cobertura de Dios, que el Espíritu siempre esté ahí descendiendo, cuidándolos, y que sea perfecto este matrimonio.
La ley del hombre no vale mucho como la ley de Dios. La ley de Dios es muy importante porque es espiritual. ¿Me entiende? Mm. Aquí dice de que cuando un hombre y una mujer están para casarse, el hombre como la mujer no pueden tocarse ni manosearse. Tienen que esperar llegar al altar y poder aceptar al Señor Jesús como su Señor y Salvador. Poder casarse delante de Él. ¿Me entiende? Nuestro primer paso espiritual es llegar ante Dios, confesarnos, y Dios no le importa nuestro pasado, sino que lo que le interesa a Él es nuestro presente. Así como esa persona que se va a juntar contigo, no le tiene que interesar tu pasado, sino que tu presente tiene que interesarse. Una persona que le sirva a Dios con todo su corazón y su alma, y que siempre ponga a Dios de primero. Cuando un matrimonio espiritual es, ponen a Dios como su escudo, como su, ¿cómo que se dice? Como su muro, el enemigo no puede acechar ahí. Pero cuando esas personas, bueno, vamos a hablar de eso, de cómo puede el enemigo poder entrar en ese matrimonio. Si una pareja bueno, una de las parejas no es cristiana. Pero sí, antes de entrar a este mensaje, voy a compartir un pequeño testimonio de lo que pasó también en mi vida. Y ahora que Dios me dio este poderoso mensaje, entendí que es el matrimonio no solamente carnal, porque esto es un matrimonio carnal de dos parejas, sino que quiero hablarles de un matrimonio espiritual, como les digo. Bueno, en lo carnal, cuando una persona o dos personas se encuentran, siempre hay poesías o tratan de tener una conexión, de hablarse, de tratar de llevarse, de conocerse. Y cuando hablamos en lo espiritual, cuando el Señor se acerca a ti, y casi de esa misma manera, quiere lo mejor para ti, Él te escucha, y tú, bueno, tú te desahogas con Él, y tú sientes cuando el Señor te llama y se quiere acercar a ti y quiere cambiar tu vida. No le digo, bueno, son procesos así como en el matrimonio carnal, así es en lo espiritual. Cuando yo, antes de bautizarme, siempre sentía de que el Señor me llamaba desde muy atrás. Me trataba de consolarme, de enamorarme, para yo acercarme a Él. Y cuando ya tuve esa decisión de poder acercarme a Él, ya lo hice con esa necesidad de poder sentir su presencia, de poder ser lleno de su Espíritu Santo. Y como les digo, de que aquí en la tierra el bautismo en agua y después el bautismo en el Espíritu es algo de que solo es el comienzo de una nueva era, ¿entiende? Lo más glorioso y grande será ya en la eternidad, en la boda del Cordero, en la boda del Cordero, ¿me entiende? De que allá será una boda extremadamente, ¿cómo es la palabra? Bueno, muy grande, va a ser muy exagerada,
grandemente esa boda cuando estaremos allá, porque nosotros como iglesia somos la esposa del Señor, y el Señor está esperando que nos vistamos de lino fino para que Él pueda venir por su esposa y poder llevarla, así como el hombre chinea a su mujer y pues la lleva a la casa, ¿entiende? Así es el matrimonio que nosotros hemos tomado ante Dios, de que lo hemos aceptado, y a pesar de que nosotros, que somos su esposa, le fallemos, pero para que pueda un matrimonio funcionar, tenemos que ser sinceros y aceptar nuestros errores, así como la mujer o el hombre tienen que aceptar, ¿entiende? Aceptar sus errores como pareja. Para que todo pueda funcionar bien, tienen que aceptarse de uno al otro y puede confesarse, ¿me entiendes? Si a uno cometió ese error, tiene que confesarse contra esa persona, ser sincero con esa persona, para que pueda funcionar ese matrimonio. Y así somos nosotros con Dios, de que nosotros no somos santos, no somos pecadores. Mientras que vivamos en esta carne, seguiremos siendo pecadores, pero lo que siempre ha buscado el Señor es que nosotros podamos ser sinceros, no solamente de ser una oración como una oración común, pues, sino que siempre aceptando de que le fallamos ese día o en ese instante, pedirle perdón al Señor y pedirle perdón con todo nuestro corazón, ¿entiendes? Y así es una pareja, de que tienen que, así como se aman, tienen que perdonarse uno al otro, ¿me entiendes? Nosotros somos, Dios es la columna de esta iglesia, de nuestra vida. Él es el que siempre va delante de nosotros, como un marido fiel, de que siempre es el que sale a trabajar, lleva la comida a la casa. Es el Señor de que siempre nos suple. Nosotros tenemos que tener fe y esperar en Él de que todo va a salir bien, y de que a pesar de que no haya comida, Él va a resolver. Solo hay que tener fe en Dios, ¿me entienden, hermanos? Y una vez más, pues, voy a seguir como leyendo aquí en el libro de Corintios. Dice, vamos a ir al versículo, lo voy a comentar en el versículo 5 del capítulo 7, dice: no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos cegadamente en la oración. Volved a juntaros unos en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Aquí está diciendo de que cuando como les digo, cuando un matrimonio viene de parte de Dios, cuando Dios fue que juntó esa pareja, porque cuando Dios junta a esa pareja, comienza la palabra de Dios de que no lo separe el hombre, como dicen, ¿me entienden? Esas dos parejas tienen que ser espirituales, para que puedan sobrellevar su espiritualidad, poder acercarse a Dios, tener una intimidad con Dios, dejar las cosas materiales a un lado, o el sexo, ¿me entiende? Cuando es buscar al Señor, como el hombre, como la mujer, tienen que tener esa paciencia, ese respeto, de cuando es para agradarle a Dios, hay que tener un tiempo para Dios, y tener un tiempo para ellos mismos, ¿me entiende? Pero cuando una pareja, sea la mujer o sea el hombre, que es cristiano, y el hombre o la mujer no es cristiana, difícil que entienda ese proceso, ese amor. Pero es necesario de que las dos parejas sean cristianos,
para que, así como uno va a entender a la otra, de que no pueden hacer relaciones cuando están buscando al Señor, cuando están en ayuno, en oración, ¿me entienden? Ya cuando pues, dice aquí, después de que hagan terminado de relacionarse con el Señor, volver y a juntarse otra vez, juntarse en uno para que no se tiente Satanás. Cuando habla de que tiente Satanás es de que si esa persona no es cristiana, tu pareja no es cristiana, y tú estás en oración o estás en ayuno tal vez por semana o por meses, y no hay nada, tal vez esa persona necesita desahogarse, esa persona va a ir a buscar a otra que le pueda quitar ese desahogo. Y es que entra Satanás en la mentalidad de él para poder destruir ese matrimonio que tal vez ha llevado meses o años con esa persona, ¿me entiendes? Y por ello es necesario de que esa persona como cristiana tiene que explicarle a su pareja cuando es necesario, de que ella pueda tomar una comunión con el Señor, de que no va a haber tal cosa, que se puedan entender los dos, ¿me entiendes? Y vamos aquí seguimos aquí en el mismo 1 Corintios capítulo 7, vamos a ir al 9, dice, pero si no tienen don de continencia, cánsense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Está diciendo aquí de que cuando hay conflictos en el matrimonio, después de haberse casado, tal vez de tener mucho tiempo casados, y cuando una de la pareja llega al Señor, pues esa persona pues le va a costar entender a esa mujer cuando está buscando al Señor, o ese hombre que está buscando al Señor, ¿entiendes? Pero la mejor manera es de reconciliarse, porque también la Biblia dice, el Señor dice de que habla del divorcio, pero cuando aquí estamos hablando de un matrimonio espiritual, ¿me entiendes? Pero es necesario, como una persona soltera, bueno, como yo, tiene que tener paciencia y esperar en el Señor, y encontrar la persona ideal, espiritual más que todo, que pueda entender mi manera de vivir, mi vida espiritual y mi visión en buscar lo espiritual, ¿me entiende? Porque no puedo juntarme con una persona carnal, porque, bueno, en la iglesia pues, uno tiene que tener paciencia y esperar en Dios, en oración, de que pues sea Dios que te dé la persona que uno necesita, ¿entiendes? A pesar de que esa persona vaya a la iglesia, no quiere decir de que esa persona es espiritual o lee la Biblia o tiene una comunión con Dios, sino que el mismo Espíritu es que te escudriña y te habla y te dice si es la correcta o no, ¿entiendes? Y por eso le quería yo comentar el pequeño testimonio que tuve yo años atrás con una persona. Como les digo, todos somos humanos, no somos, mientras que estemos aquí en este mundo, cometemos y seguimos cometiendo errores, y a veces cuando la misma desesperación nos hace actuar de manera salvaje o manera inconsciente, hacemos un lado al Señor Jesús, ¿me entiende? Y yo tuve una experiencia con una mujer
y pues yo pensaba de que esa persona era espiritual, hasta ya mis oraciones ya no eran con fe, sino que era una oración desesperada por estar con alguien. Y pues sentí cuando el Señor me hablaba, me decía de que no era la correcta, pero yo ahí queriendo insistiendo al Señor de que tenía que ser ella, ¿entiende? Hasta que, pues, como dicen por ahí, tan temprano sacó las uñas y, pues, sinceramente yo, pues, cuando uno tiene temor a Dios, trata de hacer lo correcto. Trata de hacer lo correcto a pesar de que sigue cometiendo errores en la vida, ¿me entiende? Y traté de siempre llevarle la palabra a esta muchacha, poder que ella pudiera entender sobre el Espíritu Santo, sobre el matrimonio, cosas así, ¿me entiende? Hasta quiso obligarme a hacer cosas que no venían de parte de Dios, como les digo, de que uno como soltero, que tal vez quiere comprometerse con alguien, no puede tocar a esa persona, ni esa persona a ti te puede tocar. Tienen que respetarse uno al otro hasta que se lleven al matrimonio, ¿entiende? Y cuando el Señor me volvió a abrir los ojos porque me había cegado en eso, entendí que no era para mí y gracias al Señor pues me liberó de eso y ahora trato de tener paciencia y yo sé que el diablo se quería burlar de mí, quería tentarme bueno, aparecieron muchas personas, bueno, varias mujeres ofreciéndome cosas que, ¿entiendes? Pero le pido gracias a Dios que me mantiene despierto y siempre buscando su sabiduría, buscando su palabra más que todo, en oración y para no caer otra vez en esa red que el diablo me tenía, ¿entiendes? Y por eso le digo de que un matrimonio, como le digo, espiritual, para que pueda funcionar, tiene que venir de parte de Dios, no de parte del hombre, ¿me entiende? Porque Dios es el que es el que tiene la última palabra, no somos nosotros, es Dios. ¿Entiende? Pablo le dijo de que cuando nosotros somos bautizados es porque estamos aceptando de que Él es el Señor, es el Salvador de nuestra vida, ¿entiende? Y cuando nosotros lo aceptamos desde nuestro profundo de nuestro corazón, Él viene con su misericordia, hace sentir su Espíritu Santo que derrama sobre nosotros, ¿me entiende? Para seguir creyendo, fortaleciéndonos por medio de su Espíritu, ¿me entiende? Y dice aquí en el 12 de Corintios 7, dice: y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano no tiene mujer, que no sea creyente y ella consciente en vivir con él, no la abandone. Aquí está hablando de aquí está hablando de que cuando una persona, como le he comentado yo a ustedes, que cuando una pareja va a la iglesia y tal vez una se convierte, sea el hombre o la mujer, se convierte en el Señor, acepta al Señor como Señor y Salvador, ¿entiende? Tiene que tenerle paciencia a esa persona, porque es incrédula, aún no quiere tomar esa decisión de aceptar al Señor en su corazón, pero no solo porque esa persona sea
bueno, sea lo que sea, vas a dejar ese hombre que tal vez ya tienes un par de hijos con él o con ella, ¿me entiendes? Y para ir a buscar otro, tú tienes que o seguir orando por esa persona para que Dios tenga misericordia de él o de ella, para que los dos puedan glorificar al Señor, ¿me entiendes? Y vamos a ir al 13, dice, bueno, el 13 es igual al 12, que dice, y si una mujer tiene marido que no sea creyente, que está hablando lo mismo, y el consciente en vivir con ella, no la abandone. Sí, cuando ya están casados y cuando ya están casados y ya tienen hijos, y como les vuelvo repito, cuando ya son, ya una de esas personas, una de esas dos parejas acepta esa decisión de aceptar al Señor, pues lo único que le toca a ella es sufrir, porque el enemigo va a tratar de derrumbar ese matrimonio, porque aquella es creyente y el otro no es creyente, ¿entiendes? Y lo único que falta es permanecer en oración de rodillas, teniendo fe en Dios todos los días, ¿me entiendes? Que sea la palabra de Dios, pues, orando en la vida de esa persona, ¿me entiendes? Dice, en el 14 dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serán inmundos, mientras que ahora son santos. Pues el incrédulo sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre. En semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Pues ahí como estaba diciendo de que cuando esa pareja uno de ellos es cristiano, lo que le queda es orar por esa persona, orar sin cesar y poder pedirle a Dios por ella o por él, ¿entiendes? Porque tal vez Dios fue que le dio esa persona antes que buscara a Dios, tal vez por la impaciencia de esa persona, buscó, pues se acercó a esa persona y tienen una vida con él y tiene que aguantarlo. Y pues mientras que Dios no se lo lleve, pues, o no se la lleve a ella, pues tiene que tener paciencia y tener fe en Dios de que esa persona, si no se convierte, pues ya está en la mano de Dios. Tú tienes que ponerlo en la mano de Dios, la vida de esa persona, ¿entiendes? Y dice aquí en el 16, dice, porque sabes tú, oh mujer, si quizás salvo a tu marido, o que sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer. Aquí está más que claro, como estaba diciendo, de que solo Dios sabe en qué momento será salvo esa persona o cuándo será que se va a convertir en el Señor. Pues Dios que conoce el futuro, el que sabrá en qué momento esa persona se va a rendir a los pies de Cristo. Lo único que nos queda es orar y permaneciendo en fe sobre esa persona, ¿entienden? Y bueno, voy a compartir otro versículo en Hechos. Como les vuelvo, bueno, estamos aquí hablando de un matrimonio espiritual. Como les vuelvo a repetir, estábamos hablando sobre qué es llevar las cosas bajo la palabra del Señor, cómo tener paciencia, cómo siempre mantenerse de pie, de rodillas delante del Señor, para poder llegar a la boda, como les estaba diciendo. Yo, bueno, siempre hablo de mi experiencia como cristiano, de que cuando
cuando tomé esa decisión maravillosa y hermosa de bautizarme en el nombre del Señor Jesús, lo acepté con todo mi corazón y mi alma. Y desde ese entonces he sentido la presencia del Señor grandemente en mi vida. A pesar de que pase por tribulaciones, por dificultades en mi vida, no he pensado yo dejar al Señor o alejarlo de mi vida, porque es el camino y la vida y la verdad, dice su palabra. ¿Entiende? Por eso desde que nosotros somos no solamente bautizados en agua, sino que bautizados con el Espíritu del Señor, conocemos la palabra, porque yo pues por medio del Espíritu Santo es que yo me ha ayudado a escudriñar la palabra, me ha ayudado a fortalecerme, y porque yo no sé mucho, no sé mucho de la palabra, pero sí, por medio del Espíritu Santo, cuando desciende, me ayuda a conocer su palabra, a siempre meditar en ella y pensar en ella día y noche, ¿entiende? Y dice aquí en Hechos capítulo 2, versículo 1 en adelante, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Que está más que, claro como el agua, como dicen. Por medio del Espíritu Santo, si nosotros tenemos el Espíritu Santo, y más que todo, pues la oración es la que nos ayuda a fortalecernos. Y porque si nosotros no es la palabra, no nos fortalece, no oramos, es difícil que el Espíritu descienda y que nos pueda aconsejar o escudriñar, ¿entiendes? Por la misma desesperación que tal vez tenemos de poder conseguir algo o tener algo, entristecemos el Espíritu. Ya no es el que depende sobre nosotros, sino que nosotros dependemos de nosotros mismos. Como dice la palabra del Señor, de que Dios nos dio libre albedrío, para que nosotros somos los que tomamos nuestra decisión. Pero cuando nosotros hacemos la voluntad del Señor, Él nos cuida, Él nos protege con su Santo Espíritu, nos dejamos guiar sobre Él, ¿entiende, hermano? Y como estaba diciendo sobre este matrimonio espiritual, de que nosotros como cristianos tenemos que seguir hacia adelante en poder agradar al Señor. Como le digo, nosotros somos la esposa del Señor, nosotros somos los que tenemos que sujetarnos hacia Él, que cada momento, cada segundo que Él quiera algo, sintamos de que Él quiera hablarnos, no darle la espalda, no ignorarlo, sino que poder acercarnos a Él y escucharlo, abrir nuestros oídos espirituales, así como una esposa, como les digo, de que una mujer tiene que sujetarse a su marido, cualquiera que Él le diga a ella, tiene que ella obedecer y hacer lo correcto. Y si alguno, como dice la palabra, de que tiene problema con el otro, pues tienen que tratar de arreglar ese matrimonio, para que no caiga hacia el suelo, porque dice la palabra de que cuando esa
me puedo decir, cuando un demonio sale de la casa, él vuelve para ver si, a rodear esa casa, para ver si está desolada y vacía. Y si está desolada y vacía, él vuelve con 7 más, ¿entiende? A arrasar con esa casa, ¿entiende? Pero eso es necesario de que no permitamos que el odio o el rencor en su matrimonio los destruya ese hogar que ustedes han construido con mucho esfuerzo, y más que todo con sabiduría espiritual, ¿entiende? Dios sea con vosotros en oración, ¿entiende? Que Dios sea la roca. Hay que sembrarnos, hay que sembrar la casa en la roca, hay que construirla en la roca, no en la arena, como dice la palabra cuando Jesús le habló en parábolas a sus discípulos, a la gente que estaban ahí, de que él es la roca. Si nosotros construimos, tenemos que construir nuestra vida en Jesús, ¿entienden? Tener esa fe, esa convicción de que Él va a restaurar nuestras vidas, que Él nos va a ayudar a seguir hacia adelante, ¿entiende? Y no desmayar. Tiene que siempre tener esa confianza de que todo lo podemos en Él que nos fortalece. Y dice aquí, vamos a ir a Apocalipsis. Gloria a Dios. Me pasé. Apocalipsis 19. Que estamos hablando de la boda, del matrimonio espiritual. Esta pequeña boda que hemos tenido nosotros cuando nos bautizamos en agua, eso es el comienzo, solo es el inicio de una nueva era, de lo que va a acontecer más adelante en nuestras vidas, cuando seguimos y ahí de pie con ese esposo que siempre está ahí pendiente de nosotros, entiende, de que nosotros, dice la palabra de que aquí en Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 al 8 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado la boda del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es la acción justa de los santos, dice. ¿Qué quiere decir eso? De que nosotros, dice la palabra del Señor, de que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, ¿entiende? Y así tiene que ser un matrimonio en una casa, de que no tiene que haber rencor, no tiene que haber odio, ¿me entiendes? Si tú fallaste, tienes que llegar a esa persona con sinceridad, pedirle perdón y que vuelvan a reconciliarse, ¿me entiendes? Y es lo que siempre nos pide nosotros el Señor, de que siempre nos reconciliemos cuando nosotros pecamos o cometimos un error delante de Él, acercarnos a Él y pedirle perdón y decirle: aquí estamos nosotros y ser sincero con Él, ¿entiendes? Así es un matrimonio verdadero, de que nosotros no somos perfectos, nosotros tenemos que seguir hacia adelante y pedir al Señor de que nos dé fortaleza, que nos dé sabiduría para no cometer el mismo error o caer en el mismo hoyo que hemos caído siempre, porque Él es misericordioso para perdonar, su misericordia es grande, ¿me entiende? Así como le vuelvo y repito, en el matrimonio es así. En el matrimonio
si tú amas a esa persona, tú tienes que aceptar tu error. Tú tienes que llegar a esa persona y poder pedirle perdón para que tú puedas llegar hacia esa persona y que se fortalezca más ese amor que tú tienes hacia esa persona. Así como nosotros que tenemos que, si nosotros verdaderamente creemos en Dios, tenemos que acercarnos a Él, porque todo el mundo dice que cree en Dios, pero ni lo conoce, ni sabe su nombre, pero creen en Dios. ¿Cómo vas a creer en algo que no has visto y que no has sentido? No tiene chiste, ¿entiendes? Es un mensaje que yo quería compartirle a ustedes, pero va a ser otro día sobre eso, pero a lo que le voy de que el Señor Jesús es real y nosotros como esposa de la iglesia tenemos que buscar al Señor con nuestro corazón, seguir orando, porque solo la oración nos va a ayudar a seguir estar de pie en la batalla, siempre leyendo su palabra, y de que el enemigo no destruya tu matrimonio en tu casa o lo espiritual. Si tú tienes una pareja que es incrédula, que no cree en Dios, que aún está pensando o no quiere dejar las cosas del mundo o que sigue afanada allá afuera, tú tienes que tener paciencia y seguir orándole al Señor para que esa persona pueda venir a los pies de Dios antes que sea demasiado tarde, porque ya siendo demasiado tarde ya no hay marcha atrás, como dice su palabra, ¿entiendes? Y gloria a Dios por eso, y como les digo una vez más de que nosotros como iglesia del Señor somos la columna y Él es el alfarero que nos ayuda con, más que todo, si no tenemos fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra. Y más que todo, primero tenemos que tener fe y seguir hacia adelante, Él que nos va a ayudar a fortalecernos. Y quiero llevarles el último mensaje del día. Quiero que me acompañen en Romanos. Habla de la carne también, del espíritu. Aquí en Romanos capítulo 8. Ando una gripe. Gloria a Dios. Dice aquí en Romanos capítulo 8, este versículo me encanta. La primera vez que se lo comparto. Dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Siempre he comentado este mensaje de que cuando nosotros nos dejamos llevar por el Espíritu, la carne no tiene autoridad sobre nuestra vida. Pero cuando nosotros nos dejamos llevar de la carne, como le había comentado yo sobre lo que me pasó a mí años atrás, sobre con una persona, de que me estaba ya dejando guiar de la carne, ya no era del Espíritu, ya no quería escuchar ni el Espíritu. Pero gracias a Dios me volvió a abrir los ojos, porque estaba a punto de caer al fracaso, no solamente espiritual, sino carnalmente. Y dice en el versículo 2, dice: porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo de semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Así es. Pero tuvo que venir el Señor a pues sacrificarse por nosotros, porque no queríamos
acercarnos a Él, buscarlo a Él, todo era por la ley, siempre poniendo a un hombre delante de nosotros para que nos pueda gobernar. Pues así como podemos ver en el capítulo, en el libro de Samuel, con Saúl, bueno, más que todo con el pueblo de Israel, que el Señor quería gobernar sobre ellos y estuvieron insistiendo a Samuel de que querían un rey, porque tenían envidia de que todo lo que estaba a su alrededor estaban como que ellos tenían su rey y querían un rey, sabiendo que ya tenían un rey. Pero cuando somos llevados por la carne, nosotros obedecemos a la carne, no al espíritu. Y dijo el Señor, bueno, Dios tomó esa decisión como le digo, de que Él nos dio ¿cómo es la palabra? Nos dio libre albedrío para tomar nuestras propias decisiones. Y pues Él aceptó eso de que, como lo desecharon a Él, le puso un rey. Él sabiendo Él de que iban a fracasar y iban a seguir fracasando, poniéndole reyes, pues así fue. Cuando pusieron a Saúl, ya no miraban a Dios, porque estaba Saúl ahí, hasta después que Dios se apartó de Saúl, todavía seguían alabando a Saúl, sin saber ellos de que ya no tenía el Espíritu Santo. Y así es. Bueno, no quiero entrar yo en este debate, pero cuando nosotros no conocemos, no hemos conocido el Espíritu Santo de Dios, nosotros cuando sea el pastor o cualquiera que sea, sentimos cuando esa persona tiene el Espíritu de Dios, cuando se siente esa atmósfera, pues, esa atmósfera hermosa, rica, que se siente esa presión, pues, de seguir adorando, de glorificar su nombre, pues. Pero cuando una persona se para en el altar, y si no tiene el Espíritu Santo, se siente, pues. Pero como este pueblo, como era más carne que espiritual, no sabía en qué momento Dios se le había apartado a Saúl. Creían que todavía estaba con él. Incluso, bueno, cuando ya David lo ayudó a poder matar a Goliat, todavía ellos creían de que Saúl estaba con Dios y vino todavía y quería matar al nuevo ungido del Señor. Y algunos estuvieron a favor de él y algunos estuvieron en contra de él. ¿Entiendes? Y por eso a veces hay que tener si no conocemos al Señor, de nada nos sirve decirnos que somos cristianos si no tenemos esa relación con Él, así como un hombre y una mujer. Porque en un matrimonio carnal, así como el hombre conoce bien a la mujer, así la mujer conoce bien al hombre. Y sabe cuando miente y sabe cuando no miente. Pero ya así es en el mundo espiritual, cuando esa persona está llena del Espíritu Santo, se siente cuando esa persona se apartó de Dios o cometió algo que no era. ¿Entiendes? Y dice aquí en el 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Así como estaba yo comentando a ustedes de que los que son de la carne solo en la carne piensan, y los que son del Espíritu solo en el Espíritu piensan. Así como el pueblo, como les digo, el pueblo de Israel, de que siempre fueron carnales. Solo cuando necesitaban de Dios es que se volvían espirituales. ¿Entiendes? Y Dios no quiere las cosas a medias, pues, sino que lo quiere completo, pues. Si sos de la carne, sos de la carne. Si sos del Espíritu, sos del Espíritu. ¿Entiendes? Como le estaba comentando yo, hermano, que pues por eso puse este pequeño mensaje que Dios me dio en mi corazón. Un matrimonio espiritual.
aquellos que no pudieron lograr ver todo el mensaje, después de finalizar esto lo pueden volver a ver y ustedes puedan pues meditar en ello y, como les vuelvo repito, para poder tener un matrimonio espiritual. No solamente es de ir a la iglesia y sentarse sin tener esa relación con el Señor, sino de que tú puedas acercarte a Él, no solamente para, si tú, ¿cómo dice la palabra? Obedecer a su palabra, sino que tú puedas ser un instrumento para Él. Si tú quieres ser salva, tú tienes que ser un instrumento para Él. Y si tú no quieres ser instrumento para el Señor, de nada te sirve ir a la iglesia, porque no serás salvo. Más y peor todavía si no sos bautizado. ¿Entiendes? Tú tienes que arrepentirte con todo tu corazón y tu alma. Todos los que van a la iglesia tienen que tomar esa decisión de que quieren servirle al Señor, no solo ir a escuchar palabras todos los días o escuchar un mensaje o que alguien le resuelva, porque el hombre no te puede resolver tus problemas, solo Dios. Espero que te quede claro esto de que solo el Señor puede resolver tu vida, tus problemas, no el hombre. Dios puede usar cualquier hombre, así como usó esos profetas para poder predicar la palabra a su pueblo. Pero si no, uno no pone en su corazón servirle al Señor, de nada sirve. Así como en Hechos, cuando querían que le sirvieran la comida en la mesa, sabiendo que estaban ocupados buscando al Señor en oración, tuvieron que buscar hombres que pudieran servirles a ellos en la mesa, y los otros pues atendiendo lo que era de Dios. No puede dejar para después lo que es de Dios y poner lo que es para el hombre, ¿me entienden? Como les digo una vez más, de que para que podamos conocer ese matrimonio espiritual, conocer a Dios, tú tienes que acercarte a Él así como tú te acercaste al hombre que tú tienes a tu lado o la mujer que tú tienes a tu lado. Si tú lograste enamorar a esa persona, tú tienes que tratar de enamorar a Dios con ese amor. Puede acercarte a Él, de poder leer su palabra y decirle: aquí estoy, ¿para qué soy bueno? Porque nada de aquí es bueno, solo el Señor Jesús, ¿me entiende? Él es el que va a tomar la decisión de qué manera te va a usar o dónde es que le vas a servir, pues, ¿me entiende? Pero el Señor no quiere un vaso guardado en la vitrina o donde sea que no vas a ser usado. Si tú no estás dispuesto a ser usado por el Señor, ni vayas arreglando tu maleta, porque no vas. Mejor quédate en tu casa, disculpen por la palabra, pero mejor quédate en tu casa, mejor si no estás dispuesta en servirle al Señor. Solo vas a ir a sentarte a calentar la silla todos los días en la iglesia, o esperando que te den un premio por no faltar a la iglesia. Mejor quédate en tu casa, mejor si no estás dispuesta a hacer eso. Y pues no quiero alargarme mucho y quiero que tengan un buen día. Quiero que están trabajando, pues que Dios sea con ustedes. Y una vez más, pues aquellos que no pudieron ver el video completo, pues ahí acompáñenme ahí para que puedan verlo completo y para que puedan verlo desde el inicio, sobre este mensaje que el Señor me dio en mi corazón. Y este mensaje no solamente es para ustedes, sino que es para mí, para cuando llegue ese momento que el Señor me dé la persona que va a estar a mi lado por la eternidad. Pues yo voy a estar preparado. Ya el Señor ya me haya dado un inicio de lo que es explicar esto.
¿entiendes? Bueno, ya ni sé quién es el que me está llamando ahí, pero ya le colgué. Pero una vez más Dios los bendiga y que tengan una feliz tarde ahí.